amigos del ciberespacio en el Perú y el mundo, para nosotros es un verdadero placer estar nuevamente con ustedes hoy sábado 4 de mayo del año 2019, pues es una fecha sumamente significativa para nosotros por cuanto significa el día del relanzamiento del programa de televisión digital sin fronteras, La Voz del Perú. Medio periodístico fundado, producido y dirigido por su servidor Víctor Hugo Cárdenas Torres, con registro profesional número 811 del ilustre Colegio de Periodistas del Perú, y con el aporte, el soporte técnico y también la producción digital del maestro Freddy Miguel Flores Martínez. Equipo técnico que realmente va a ser muy significativo en este trabajo, en este reentré que estamos realizando a partir de la fecha, donde estaremos con las características de siempre, analizando, evaluando, comentando, polemizando, discutiendo los hechos que diariamente se registran tanto en el ámbito local, provincial, regional, nacional e internacional. Amigos televidentes, en el sistema digital, en el Perú y el mundo, el tema principal que ha remecido las estructuras del ámbito político y social y económico del país en los últimos tiempos, indudablemente, es el relacionado al sonado caso Lavallato. ¿Por qué? Porque involucra a los mandatarios de la nación de los últimos 50 años aquí en el Perú. No solamente son los nombres que actualmente viene dando a conocer la prensa a todos los medios del país y del mundo. Recordemos, amigos televidentes, amigos cibernautas, que en el Perú, como en otras latitudes de Latinoamérica, el tema de la corrupción se ha constituido en el cáncer de la salud de nuestros pueblos. Y en todos estos casos están las empresas transnacionales que han venido en el transcurso de la historia peruana explotando los principales recursos del Perú, como en la época republicana. Desde el nacimiento de la época republicana comenzó la explotación del guano de la isla, la explotación del salitre, y así sucesivamente en el tiempo se han venido dando otros casos de depredación de los recursos del país, y siempre han estado involucrados los máximos gobernantes del país. Y esto lo registra la historia, tanto así que ya hace más de medio siglo el insigne escritor peruano Manuel González Prada sintetizaba ese malestar, sintetizaba ese sentir de decepción del pueblo peruano cuando decía: en el Perú, donde se pone el dedo, salta la pus. Y estas expresiones célebres de Manuel González Prada siguen vigentes hasta hoy.
como si esas palabras fueran dichas el día de hoy. Pero el autor de Páginas Libres lo dijo hace más de medio siglo. Ello viene a indicar, amigos televidentes del Perú y el mundo, cómo es que ese cáncer de la corrupción ha ido germinando, ha ido socavando las estructuras sociales y económicas de nuestro país. Y esto es un tema que debemos los medios de comunicación con suma responsabilidad abordarlos desde la evaluación, desde el análisis, desde la investigación seria, objetiva, una investigación sin compromisos, porque al parecer en estos últimos tiempos está aflorando una nueva pléyade de miembros del Ministerio Público y del Poder Judicial, que vienen demostrando hasta estos días la vocación y la intención que tienen de poner coto a esta situación que mantiene al Perú en pobreza, en miseria, en hambre, en desempleo y con graves casos de anemia y desnutrición. Y el Perú no tiene por qué pasar ese tipo de problemas, porque el Perú está bendecido por el divino Hacedor que ha puesto en nuestro país inmensos y maravillosos recursos naturales, con un mar que tenemos potencial a nivel mundial en las especies hidrobiológicas. Tenemos la minería, estamos entre los principales productores del cobre, de oro y de otros minerales. Tenemos gas, tenemos inmensas riquezas. Y la pregunta que se cae de madura es: ¿y por qué teniendo tantas riquezas es que hay miseria en el Perú? Y eso se debe, amigos oyentes, a lo que hoy día venimos conociendo con el nivel gravísimo de corrupción que emanan desde las más altas esferas del gobierno político y económico en el Perú. Y nosotros tenemos, en este caso, una vez más, decir lo que señalaba hace muchos años ese gran sabio italiano que decía que el Perú es un rico, es un mendigo sentado en un banco de oro, don Antonio Raimondi. Y no podemos quedarnos en ese nivel de adormecimiento. No podemos quedarnos en ese estado de inoperancia. Tenemos que generar conciencia. Tenemos que decirle al pueblo peruano, a los más de 30 millones de peruanos, que ha llegado la hora. Ha llegado el momento de decir basta a todo este estado de podredumbre social que impera en el país. Y esta es una tarea en la que tenemos que embarcarnos todos. Aquí no deben haber invitados de piedra. Aquí no deben haber simples espectadores. Aquí tienen que participar activamente los 30 millones de peruanos, porque a todos nos afectan por igual estos problemas que agobian al país. De manera, amigos televidentes de La Voz del Perú, que estos temas
son los que van a empezar a tratarse en este relanzamiento de nuestra plataforma televisiva digital. Y tenemos muchos temas más que abordar. Tratándose de la provincia de Cañete, están pendientes temas trascendentales, como la promulgación de la ley de límites, para de una vez por todas finiquitar esta situación, zanjar esta situación con los hermanos de la provincia hermana de Chincha. Porque valgan verdades, y esto lo dice mucha gente que conoce la realidad del país, que conoce la idiosincrasia de nuestros pobladores, resulta inútil que nos estemos enfrentando de una manera casi incivilizada para abordar, conversar y hasta discutir un determinado tema como son los límites territoriales. Si a nosotros nos dijeran, ¿dónde quieres que se fijen los límites territoriales? Yo les diría que se fijen donde lo establezca la única entidad estatal facultada para hacer ese trabajo, que es la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial, que está adherida a la presidencia del Consejo de Ministros. Ellos son los que deben elaborar técnica, científica, geográfica y socialmente este tema. Hace algunos años se dio el informe técnico número 001-2004. Y aquí tengo la revista que edité en esa época, ejemplar de esa revista que publiqué y difundí en toda la provincia de Cañete, donde señalaba todos los detalles, todos los estudios geográficos, cartográficos y científicos que hizo la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial, que al final fue la que señaló dónde se instalaban los límites territoriales Cañete-Chincha, señalando que se daba en la quebrada de Topará, a la altura del kilómetro 179.300 de la antigua carretera Panamericana Sur. No lo dijo un cañetano, no lo dijo un chinchano, lo dijo la autoridad facultada para determinar un tema limítrofe desde el punto de vista técnico y científico. Pero esto se quedó allí. Desde el año 2004 hasta la fecha han concurrido 15 años y no se ha avanzado ni un paso más sobre este tema. ¿Por qué? Por la desidia, por la falta de sensibilización, empezando por las autoridades del gobierno regional de Lima, que de acuerdo a ley son los principales llamados a defender la defensa del territorio regional. Cañete, provincia, integrante de la región Lima, como lo es Chincha, integrante de la región Ica. Y entonces nuestras autoridades que han transitado en estos últimos años se han quedado en el marasmo, no han tenido voluntad política, no han tenido mística para de una vez por todas zanjar este impasse limítrofe.
¿Y por qué es importante que se delinde, que se defina, que se zanje? Amigos televidentes de las regiones Lima e Ica, es importante que se haga este deslinde territorial porque tenemos muchos proyectos de gran envergadura que deberíamos coordinar y enfrentar conjuntamente las hermanas provincias de Cañete, Chincha, inclusive Pisco, Ica, Palpa y Nazca, es decir, todos los componentes del sur medio del país. Tenemos muchos proyectos que desarrollar en conjunto, pero si nos estamos peleando, pero si nos miramos de mala cara, pero si estamos cayendo en el confusionismo que siempre alientan intereses creados de politiqueros mafiosos, tanto en la región Lima como en la región Ica, entonces nos mantenemos en este statu quo que nos hace tanto daño. Este es un tema importantísimo, repito, que se debe tratar y deslindar, porque los proyectos de desarrollo de Cañete y Chincha tienen que ver con el desarrollo nacional, tienen que ver con la ampliación de la frontera agrícola de nuestra zona, tiene que ver con el fortalecimiento de la actividad agroexportadora, tiene que ver con el desarrollo de las actividades de generación eléctrica, con el turismo. ¿Por qué no formulamos un corredor turístico todo el sur medio? Chincha, Cañete, Chincha, Pisco, Ica, Palpa, Nazca, cada uno con sus propias características, pero formando un circuito para que así como el turista extranjero se va al Cusco, se va a Ancash, se va a Cajamarca, se va a Ayacucho, abarcando los pueblos de Andahuaylas por la Sierra Sur, abarcando toda la zona de Chimbote, el Santa, el Callejón de Huaylas. ¿Por qué no hacemos acá ese corredor turístico? ¿Por qué no hacemos un corredor de desarrollo socioeconómico en esta zona del país? Y no lo hacemos porque nos estamos peleando, porque estamos discutiendo y nos estamos dejando llevar por la ira irracional, porque nos confunden gente que defiende intereses creados. Esos temas tenemos que abordarlos con amplitud. Y aquí nosotros no tenemos pelos en la lengua para decir las cosas por su nombre. Porque siempre mantendremos el lema que dice: día a día hay que romper con el pacto infame de hablar a media voz. Y eso tenemos que llevarlo de la teoría a la práctica, de la palabra a los hechos. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en ir a debatir en cualquier terreno, en cualquier campo, con otros medios de comunicación que deberían también aportar desde su ubicación para que logremos un desarrollo conjunto. Estos pueblos hermanos, llamados a ocupar grandes sitiales en la historia socioeconómica del país. La divina naturaleza nos ha bendecido con grandes recursos, pero quienes nos oponemos somos pueblos que están confundidos, y entonces nosotros, los medios de comunicación, que nos llamamos generadores de opinión pública, tenemos que salir al frente para decir basta ya.
Vamos a hablar, vamos a conversar, vamos a discutir, vamos a debatir estos temas con toda franqueza, con toda sinceridad, sin falso chauvinismo, porque ese ciego chauvinismo es el peor enemigo de nosotros. Otro tema que tenemos que abordar posteriormente es la ubicación estratégica o no de la provincia de Cañete y de la provincia de Yauyos en la región Lima. Es un tema que ya debemos abordarlo, porque jamás podremos estas dos provincias de Lima Sur superar en cantidad, no podremos superar la decisión de las 7 provincias que están al norte de Lima. Ellos son mayoría y ellos tienen todas las condiciones para mantener la sede regional en esa zona, con el aval de la propia ley de creación de la región Lima. Aquí tenemos que ser claros, contundentes en estas apreciaciones, despojadas de todo tipo de pasionismos particulares, repito, de todo chauvinismo ciego. Aquí tenemos que ser hidalgos, objetivos, en saber cuáles son los pasos que tenemos que dar, porque tarde o temprano, o más temprano que tarde, tendremos que tomar la decisión correspondiente para ubicarnos en el verdadero espacio geográfico que nos corresponde, para comenzar a desarrollar todos los proyectos que tenemos en mano. Y eso nos lleva a que todos nos comprometamos en esta gran tarea. Otros temas que tenemos que abordar en este espacio de televisión digital sin fronteras, La Voz del Perú. También, ¿qué está pasando en el desarrollo de las gestiones municipales de las 16 municipalidades de la provincia de Cañete, de las 33 municipalidades de la vecina y hermana provincia de Yauyos, con las que nos une un hilo umbilical que es el río Cañete? Tenemos que también identificar estos problemas y decirle a nuestros actuales gobernantes de los 16 distritos de Cañete y de las 33 municipalidades de Yauyos, que no se trata solamente de llegar al poder, que no se trata solamente de colocarse la medalla para llenarse de soberbia, para dar lugar al ego, que es una actitud nada edificante en un gobernante, porque se olvidan de lo que significa la vocación de servicio, se dejan obnubilar por el poder y comienzan a trabajar a espaldas del pueblo, comienzan a mentirle al pueblo, comienzan a defraudar al pueblo, comienzan a estafar la fe y la esperanza del pueblo, que en un gran sector votó por ellos, les dio la confianza para que tomen las riendas de nuestros pueblos. Y en el caso de la provincia de Cañete, señoras y señores, aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos el plan de gobierno de la Municipalidad Provincial de Cañete 2019 al 2022,
que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones el partido político Alianza para el Progreso, llevando como candidato a la alcaldía provincial de Cañete al contador público colegiado Segundo Díaz de la Cruz. Aquí está. Y cuando abordemos el tema de la gestión municipal del alcalde Segundo Díaz de la Cruz y sus 11 regidores, porque el electorado no solamente vota por el alcalde, vota también por los 11 regidores, con la expresa finalidad de generar un equilibrio de poderes. Quienes idearon, quienes crearon la Ley Orgánica de Municipalidades, avisoraron de que un gobierno municipal no debe tener a un alcalde pusilánime y a un cuerpo de regidores abusivo que aprovechen de su mayoría. Ni tampoco que los regidores sean un conjunto de ovejas que sigan el mandato imperativo de un alcalde dictador. Se elige alcalde y regidores para que haya equilibrio de poder entre el legislativo, que es el Consejo Municipal con los 11 regidores, y el Ejecutivo, que es el alcalde y sus funcionarios municipales de confianza. De manera que ese equilibrio de poderes debe existir plenamente, y por lo menos en lo que vemos en más de 100 días de la actual gestión edilicia municipal, en este caso provincial, no existe el ejercicio del equilibrio de poderes. Vemos a un alcalde obnubilado, todavía en luna de miel electoral, y vemos a un grupo mayoritario de regidores sumisos que votan por consigna, no votan por convicción. Y esto se agrava más cuando levantan la mano para votar a favor de una determinada decisión, sin siquiera pronunciar una palabra para fundamentar por qué yo voy a votar a favor o en contra de esta decisión. Tiene que haber conocimiento de causa, tiene que haber un discernimiento amplio sobre ese tema que se va a votar. Pero cuando hay un conjunto mayoritario de regidores que vota solamente por consigna, porque le dicen con la mirada o con un gesto, levanta la mano y aprueba, esos regidores están también estafando al electorado que los designó y les aprobó una dieta para que sean fiscalizadores de la gestión pública, para que sean fiscalizadores de los recursos de las arcas municipales. Hasta el momento, hoy 4 de mayo, no vemos ni equilibrio de poder municipal, ni labor fiscalizadora, ni tampoco el inicio de la puesta de primera piedra de este plan de gobierno. Y estos temas tenemos que decirlos con toda objetividad, tanto en la Municipalidad Provincial de Cañete como en los 15 municipios distritales. Estamos caminando por todo el territorio cañetano, levantando información de cada pueblo. No vamos a buscar al alcalde para decirle, oye hermano, ¿cómo estás trabajando? Porque lógicamente el alcalde va a decir, estamos en el mejor de los mundos, mi distrito es un paraíso. No. Nosotros vamos a la Plaza de Armas
a los mercados, a las paradas, a los medios de transporte masivos. Allí vamos a conversar, a preguntarle a la gente, a tomarle el pulso al pueblo para que nos diga qué está pasando en su distrito. Y esos temas lo tenemos que informar de manera objetiva, porque valgan verdades, amigos televidentes de esta señal digital que llega a todo el Perú y el mundo. Este medio de comunicación no nació para congraciarse con autoridades, no nació para ser enemigos de autoridades, no nació para desestabilizar a nadie, nació para contribuir. Y la contribución se hace a través de la información, de la evaluación, del debate de los temas que tienen que ver con los intereses sagrados de nuestros pueblos. Y como siempre decimos, y diremos por siempre, no nos importa que se nos cierre la puerta de la alcaldía. Lo que no vamos a permitir es que no se nos cierre la puerta del pueblo, porque a ustedes es aquí donde ven. Amigos televidentes del Perú y el mundo, a través de esta señal digital, hay hechos que realmente no solamente merecen nuestra atención, sino que merecen de manera especial que haya una verdadera sensibilidad en la población peruana. Lo que viene ocurriendo en los últimos tiempos con estos destapes del caso Lavallato debe ser un momento histórico para empezar a desterrar, para empezar a cambiar la historia del Perú, desterrando ese cáncer de la corrupción, que, como decía anteriormente, es un mal que está enquistado en los más altos estratos del gobierno político y de las grandes empresas transnacionales que explotan los recursos del país. Porque para que haya un corrupto, tiene que haber un corruptor. No hay corruptor sin corrupto, ni corrupto sin corruptor. Uno es el que da el dinero y el otro el que recibe. ¿A cambio de qué? A cambio de entregar, a cambio de regalar los recursos naturales del país. Y ya basta de esta situación. No podemos permanecer ultra pasivos frente a esta situación. Y sobre este tema no solamente lo abordamos ahora. Hemos estado revisando en los últimos días todas las notas informativas, todos los escritos, todas las crónicas que hemos elaborado, que hemos escrito en cerca de 50 años de actividad periodística ininterrumpida. Y encontramos dentro de ese material que las denuncias siempre se han dado por actos de corrupción, no con los nombres de Lavajato con los que hoy día identificamos a la corrupción. En la época de Francisco Morales Bermúdez, el bufón que hizo la contrarrevolución de Velasco en el Perú. El primer y segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry,
En el primer gobierno, donde se perdió la famosa página 11, que señalaba en qué condiciones se había entregado el petróleo peruano a la International Company International. Como en los casos Ugarte, en el primer y segundo gobierno de Belaúnde, cuando se también hicieron una serie de trapacerías con empresas españolas, cuando se construyeron y se equiparon cárceles y hospitales en el Perú. ¿Acaso podemos olvidar los temas de corrupción en el primer gobierno de Alan García Pérez? El tren eléctrico y muchos otros casos más. ¿Acaso podemos olvidar los casos de hipercorrupción del sátrapa Alberto Fujimori? ¿Acaso podemos olvidar que en el segundo gobierno de Alan García Pérez también se repitieron hechos de lesa corrupción, como en el caso emblemático de Lavallato? ¿Acaso podemos olvidar los casos de lesa corrupción cometidos en el gobierno de Ollanta Humala Tazo, en el gobierno de Alejandro Toledo Manrique, en el gobierno reciente de Pedro Pablo Kuczynski? Estos hechos demuestran a las claras cómo el poder de la coima corrompió desde los más altos mandatarios de la nación, pasando por ministros, pasando por congresistas, pasando por altos funcionarios públicos, pasando por gobernadores y también por alcaldes. Todavía hay mucho ovío por desatar. Recién se ha empezado a desenmadejar este pavío de hilo de la corrupción en el Perú. Y esto tenemos que señalarlos con toda claridad, si es que realmente queremos desterrar esta lacra que ha envilecido a la política peruana, esta lacra que ha empobrecido a la mayoría del pueblo peruano. No podemos seguir en esta situación. Hace años venimos demandando, por ejemplo, que se haga el cambio o la modificación de la Constitución Política del Estado de 1973, perdón, del 2003, que elaboró de acuerdo a sus intereses el sátrapa Alberto Fujimori, con su asesor principal, el tristemente célebre Vladimiro Montesinos. Porque siempre hemos dicho, y hoy día comienzan a vislumbrarse otras opiniones similares de muchos estudiosos de la realidad nacional, que si queremos cambiar las cosas en el país, tenemos que empezar por cambiar esa nefasta constitución política que promulgó Alberto Fujimori. Tenemos que elaborar una nueva Carta Magna que responda a las reales necesidades del país. Tenemos que refundar nuestra patria, generar el nacimiento de una nueva clase política, pero todo esto se debe dar bajo nuevas reglas de juego que deben estar establecidas en la nueva Constitución Política del Perú. Porque valgan verdades, amigos televidentes del Perú y el mundo,
Nada va a cambiar en el Perú. Así cambien 100 presidentes, así cambien 100 partidos políticos en el poder, si es que no se cambia esa nefasta constitución fujimorista. Porque mientras exista esa constitución, cada nuevo gobernante que se va turnando en el poder va a aplicar esas reglas. Y tiene que atenerse a esas reglas. Y tienen que jurar. Cuando juramentan al asumir el poder político, tienen que jurar defender esa constitución. ¿Cómo vamos a seguir defendiendo una constitución nefasta, hecha por delincuentes, por criminales, por gente que ha atropellado todos los derechos humanos de los 30 millones de peruanos? Por eso decimos y recalcamos, tenemos que ir al cambio de la constitución política del Estado, para cuando se convoque a una asamblea constituyente para modificar o elaborar la nueva Carta Magna, allí se establezcan las nuevas reglas de juego, cómo deben formarse y participar los partidos políticos, cómo deben ejercer sus facultades los entes que administran las elecciones en el país, como el Jurado Nacional de Elecciones, como la OMPE, como la RENIEC, y cómo deben operar los poderes del Estado, el poder legislativo, cómo se deben elegir a los nuevos congresistas de la República, cuál debe ser el rol que deben jugar ellos en su tarea legislativa, y cómo se van a desarrollar las funciones del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Policía Nacional. Todos estos detalles deben estar implícitos en la nueva Carta Política del país. Cómo se le debe poner rostro humano al sistema económico que se debe imponer en el Perú. De manera, amigos, que hay muchas cosas por hacer, pero repito, si no se elabora una nueva constitución política del Perú, vamos a seguir inmersos en los mismos problemas, los gobernantes cayendo en el mismo círculo vicioso, que muchos hablan de vocación de servicio y de cariño por el país, pero la mayoría lo dicen por intereses creados, por intereses mezquinos, por ambición de poder, pero pocos tienen una verdadera voluntad y vocación de servir a la patria. Y entonces es la hora, es el momento, es el escenario histórico el que estamos viviendo en estos instantes para exigir que se hagan las verdaderas reformas de Estado que garanticen un verdadero Perú con paz social y económica. Señoras y señores, amigos televidentes del ciberespacio en el Perú y el mundo, el otro tema que queremos abordar en La Voz del Perú
es el relacionado a los gobiernos municipales que comenzaron a ejercer sus actividades a partir del 1 de enero del presente año 2019. Indudablemente que cada gestión, que cada periodo de gobierno municipal implica una nueva esperanza, motivos de fe renovada, de un pueblo cansado de tantos politiqueros que olvidaron sus promesas, que saquearon las arcas municipales, que retrasaron el desarrollo de nuestros pueblos. Y la gente cada 4 años acude a las urnas para renovar esa inquebrantable esperanza de que en algún momento puedan llegar gente con verdadera vocación de servicio a la población. Claro que todo el mundo dice, yo quiero a Cañete. Todo con Cañete, nada sin él. Si yo llego a gobernar, gobernaré de la mano con el pueblo. Pero todas esas son frases trilladas, cantos de sirena, mentiras. Son simple y llanamente falsedades para captar el voto que los lleve a subir el poder. Pero en la práctica venimos pasando cada 4 años sendas decepciones, frustraciones de ver cómo en algunas oportunidades nosotros también desde los micrófonos de La Voz del Perú hemos respaldado algunas alternativas de gobierno que consideramos que iban a ser una nueva alternativa. Y cuando hemos respaldado, lo hemos hecho sin ningún interés económico. Y hay casos específicos de gobernantes que han pasado por el gobierno municipal de Cañete que pueden decir con toda claridad que jamás ni siquiera les pedí una bebida gaseosa para hacer una campaña electoral. Lo hice convencido en que Cañete merece una oportunidad con gente nueva, con mentes renovadas. Pero lamentablemente esta gente que ha venido transitando también por el gobierno municipal de Cañete en las últimas décadas ha sido un fiel reflejo, han sido espejos de lo que ha venido ocurriendo en las altas esferas del gobierno central. Y estos han dicho, si allá lo hacen, ¿por qué no lo puedo hacer acá? Y han terminado saqueando también, depredando también los intereses del pueblo. Y todo el pueblo cañetano sabemos que esto ha ocurrido. Los 200.000 habitantes de Cañete saben perfectamente lo que ha venido ocurriendo en la capital provincial de Cañete, lo que ha venido ocurriendo en los distritos de Chilca, de Santa Cruz de Flores, de San Antonio, de Calango, de Mala, de Asia, de Cerro Azul, de San Luis, de Imperial, de Quilmaná, de Nuevo Imperial, de Lunahuaná, Pacarán y Zúñiga. Para nadie es un secreto lo que ha venido ocurriendo. Y cuando conversamos con los habitantes de estos pueblos, solamente encontramos frustraciones, solamente encontramos desolación, porque
mucha gente que se comprometió con ellos a trabajar de la mano en busca de ese desarrollo sostenible que todos ansiamos. Todo quedó simplemente en falsas promesas. Y allí están estos pueblos, en este Cañete bendito que tiene a uno de los principales ríos de la costa central, a este río Cañete que nunca duerme, a este río Cañete que irriga nuestra vegetación, nuestras tierras agrícolas, que calma la sed de nuestra ganadería y que también nos da el agua que es vida para todos los habitantes que estamos ubicados en esta zona del país. Tenemos este río bendito que no lo tienen muchísimos otros pueblos del Perú, empezando por Chincha, Pisco, Ica, Palpa, Nazca, porque otro río similar al de Cañete ya se encuentra en Arequipa. Pero acá pareciera que viviéramos en un pueblo que ha sido despojado de todos sus recursos y que se lo han llevado unos cuantos avivatos, retrasando el desarrollo de nuestros pueblos. Porque ¿cómo es posible, amigos televidentes, que teniendo varios ríos en Cañete, aparte del coloso río Cañete, tenemos un río subterráneo que atraviesa toda esta parte baja del valle y que esas aguas dulces se pierden en el mar? Y sin embargo, ni las autoridades nacionales, ni las autoridades regionales, ni las autoridades municipales, provinciales y distritales han sido capaces de canalizar ese recurso tan importante y que es vida como es el agua. Y permiten que los millones de litros de agua se pierdan todos los días en el mar. Mientras tanto, muchísimos de nuestros pueblos en el centro de Cañete carecen de agua potable. Tan insensibles son nuestras autoridades. Y hay otras necesidades vitales que tampoco son cubiertas. Y habría que preguntarse a dónde se van los cientos de millones de soles que transfiere el Ministerio de Economía y Finanzas a los 16 municipios de Cañete y a los 33 municipios de Yauyos a través del Fondo de Compensación Municipal, el denominado Foncomún. ¿A dónde se van esos millones? Porque obras de envergadura no se ven, obras de impacto social no se ven, pero sí están facturados como si se hubiesen elaborado. Y aquí nos preguntamos también, ¿dónde está la Contraloría General de la República? ¿Dónde están los fiscalizadores que son los regidores? ¿Dónde está el Ministerio Público, la Fiscalía de Prevención del Delito, que de oficio debe tomar las denuncias públicas que hacen algunos medios de comunicación comprometidos con sus pueblos? Estos son problemas álgidos que tenemos que superar. Y en este punto del comentario, hacer una crítica rigurosa, dura pero cierta, que en estos problemas tienen mucho que ver muchos llamados comunicadores sociales, que alquilan, que venden, que arriendan sus plumas y micrófonos para ponerse a las órdenes de los destructores, de las autoridades depredadoras de los recursos del pueblo. Y vayan a verlo en sus espacios de radio, televisión, diario, periódico,
sistemas digitales. ¿Cómo hablan de querer tanto a Cañete? ¿Cómo hablan de defender los intereses de Cañete? Y suenan como frases hipócritas, suenan como insultos a la población, porque se convierten en mercachifles de la noticia que venden sus productos al mejor postor y se olvidan de la misión que tiene el verdadero comunicador social, que es el de defender los intereses sagrados de su pueblo. Nosotros siempre hemos marcado distancia y lo que señalamos lo sustentamos en lo más de 40 años de ejercer como dirigente de los gremios más importantes del periodismo en Cañete, en la región y en el país. Y esto que también sea como un llamado a la conciencia de quienes tienen un micrófono en la mano o una cámara filmadora u otro medio de comunicación. ¿Quién no quiere dinero? ¿Quién no quiere ganarse un emolumento? ¿Quién no quiere llevar un pan para la casa? Pero esto hay que hacerlo con dignidad. Como dijo alguien, debería ser un lema de todos los medios de comunicación, debería ser como un grito al unísono. Decir, mientras otros te ofrecen dinero, yo te ofrezco la gloria. Amigos del ciberespacio en el Perú y el mundo, de esta manera, con algo de improvisación, porque no habíamos preparado material específico para abordar este reentré a la prensa activa, pero hoy día vino decidido nuestro soporte técnico, nuestro productor Freddy Miguel Flores Martínez, y nos dijo: hoy día salimos, hoy día relanzamos La Voz del Perú. Y yo acepto todos los retos y estamos aquí expresando nuestras disculpas por algunos vacíos, pero este es el reentré, este es el relanzamiento. A ustedes gracias por su siempre gentileza de escucharnos y de vernos. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Permiso. Ritmo negro de mi tierra, ritmo negro del Perú.